Muy buenas tardes. Antes que nada quiero darle, obviamente, gracias a la vida porque nos permite estar aquí compartiendo con tantas emociones, con tantos abrazos, tantos encuentros bonitos que desde ayer no para, el corazón sigue latiendo fuerte con tanta emoción. Gracias a David, a Monse, a todo el equipo, porque este trabajo sabemos que es duro, que es fuerte, pero la organización está resultando espectacular. Y nos vamos con odontología neurofocal. Estamos tratando desde hace un tiempo de vincular ese diente otra vez a nuestro organismo, un diente que fue sacado del contexto, un diente que fue sacado de la facultad de medicina, un diente que nada tiene que ver con lo vivo, con lo orgánico, con lo biológico, y entonces se hacen esfuerzos para volver a traer ese diente a este organismo. Y eso nos lo empezó a enseñar el doctor Ernesto Adler. Desde hace unos años él se atrevió a empezar a dilucidar esas posibilidades y dejó un escrito muy importante de todos los casos clínicos que se venían sucediendo en su consulta. Y eso ha dado para que la odontología neurofocal empiece a crecer y empiece a tener un valor y un sentido como lo debe tener. Un diente que pertenezca al sistema, un diente que pertenezca al contexto. En el diario La Vanguardia, un año después de su fallecimiento, dentro de otras cosas, aparecía este titular: supo reunir Ernesto Adler prestigio profesional, constante investigación por la clínica y gran amor por la naturaleza. Y es muy importante ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque nos congelaron en algún momento de la vida nuestro corazón. Y desde ahí, desde ese congelamiento del corazón, de los sentimientos, se rompió toda relación con lo vivo. Y nosotros dejamos de pertenecer a la vida y nos situamos en una cúspide falsa que no nos ha permitido esa relación tan importante. Entonces, de ahí surge nuestra charla. Una charla que efectivamente necesita ser analizada desde la razón, que necesita tener una investigación rigurosa, una ciencia que nos trate de explicar lo que estamos haciendo, cómo esas relaciones entre los dientes se vienen dando. Y lógicamente la soberbia y el querer saber las cosas hacen que desde la razón empecemos a construir una realidad. Y esa realidad aparentemente nos da las opciones para explicar, pero lo que a veces es inexplicable. Creo yo que cuando empezamos a dejar crecer ese tumorcito en la cabeza, ese corazón en la cabeza, empezamos a tocar esas otras fibras de la vida que nos permiten relacionarnos con ella misma, sentirnos parte de ella y empezar a decir otras cosas. Entonces analicemos, pero no vamos a dejar de relacionar, que es lo importante. Aparece entonces en un momento en la vida de nuestra consulta un caso singular, es un caso que traigo pero que no se puede repetir, y es el de Elizabeth. Elizabeth viene remitida de un médico que hace terapia neural en su tratamiento médico. Ahí tiene un dolor en el hombro, al que le diagnostican un hombro congelado, pero ese médico cree que ese dolor tiene algo que ver con sus dientes. Entonces la remite a odontología neurofocal. Pero Elizabeth tiene un pequeño problema, y es que un año antes, cuando se hizo cambiar las amalgamas por las resinas, empezó una sensibilidad en un cuadrante posterior derecho, en sus premolares y molares superiores, con un dolor que no tenía razón de ser radiográficamente, no se acercaba a nada desde el punto de vista odontológico. La odontóloga, con todo el amor del mundo y con todo su conocimiento, empieza a tratar de solucionarle el problema a Elizabeth, pero la experiencia fue muy crítica, muy traumática, porque termina con 3 tratamientos de endodoncia, uno de ellos termina en extracción del diente y ella sigue con el mismo dolor. Un año después, cuando viene a la consulta,
me dice que no quiere volver a repetir esa experiencia, porque ella, desde sus relaciones con su cuerpo, cree que es posible que haya un lugar en otro lado del cuerpo que le esté produciendo esos dolores. Le hacemos su historia de vida, esa historia singular, y llega en el momento de la consulta con un proceso gripal. Hay unos antecedentes que es importante que los tengamos en cuenta, como es una historia en el hígado, una hepatitis, unos cálculos renales, unas cirugías, una cesárea y unas cirugías de cordales, el hombro congelado que le ha diagnosticado el médico. Y entonces, y algo muy especial que nos dice Elizabeth, y es que luego de que les trajeron la muelita, ese 16, ese primer molar superior derecho, se le desaparecen unas, entre comillas, unas bolitas. Yo tenía unas bolitas, me dice ella, y con la extracción desaparecen. Entonces empezamos a pensar en esa posible relación de los dientes con su cuerpo. ¿Qué hacemos con Elizabeth? Primero analizamos qué está comiendo, cómo son sus hábitos de alimentación. Se nos hace muy importante cambiar el terreno. Ya Claude Bernard está hablando desde hace muchos años del terreno, y nosotros lo vemos cuando cambiamos el terreno por un terreno alcalino en vez de uno ácido, cómo las respuestas empiezan a mejorar. Y de acuerdo a lo que ella nos va diciendo, entonces vamos haciendo nuestra exploración en la historia de Elizabeth, y empezamos a colocarle, según lo que ella traía, unos punticos supraorbitarios, infraorbitarios, polos amigdalares, y en la historia donde ella tenía su molestia. Estas son las radiografías con las que ella llega, 2 tratamientos de endodoncia, del 15 y del 17. Este también en su inicio tuvo tratamiento endodóntico, se fracturó y hubo que retirarlo. Y esta, aunque no se ve muy bien, nos muestra una resina cerca de la pulpa, pero del tejido pulpar, pero respetando ese querer de Elizabeth, tratamos de empezar a buscar por otros lados. Aquí lo que están sucediendo son fenómenos de información. Hay algo en su cuerpo que le está informando que sus partes están en interrelación. Y entonces desde la razón vamos a tratar de averiguar cómo es que esa información se puede dar. Definamos entonces primero qué es análisis. El análisis es la acción y el efecto de identificar, diferenciar y clasificar diferentes aspectos integrantes de un campo de estudio. Se puede hacer análisis. Yo no le veo el problema hacer el análisis en tomar un libro de una investigación científica y analizarlo. Empezar a escudriñar hasta sus últimos componentes para poder entender. En todo caso estamos frente a un ser humano y tenemos que empezar a entenderlo. Pero lo que no podemos hacer, y lo dice la misma definición, es olvidarnos de las relaciones entre sus partes. Ese es el detalle que no podemos olvidarnos en un estudio de un método científico. Relacionar las partes y saber que esas partes pueden modificarse al entrar o al salir del sistema. Entonces, como odontólogo tenemos que tener mucho cuidado cuando, pensando en un diente aislado, estamos haciendo una serie de intervenciones en donde sacamos elementos de esa boca o introducimos elementos a esa boca. El sistema se modificará, como ese paciente necesite hacerlo. Y entonces empezamos a analizar y nos vamos a ir a las profundidades de ese tejido de Elizabeth, a tratar de entender qué es lo que le está pasando, y dentro de ellos lo primero que vamos a encontrar para poder hacer la charla es el complejo dentino pulpar, y ahí queremos empezar a detenernos en ese análisis. Dentro de ese complejo dentino pulpar vamos a encontrar una célula muy importante que son los odontoblastos. En un corte embriológico vemos que esto es la papila dentaria, y estas células que se disponen hacia las periferias de ese tejido son las células odontoblásticas, las células que producen dentina, o que por lo menos eso nos decían en la facultad. Y producen las dentinas gracias a que unas prolongaciones que hay en ella, que son las prolongaciones odontoblásticas, secretan ese fluido que se va a convertir luego en dentina, aquel tejido que está luego del esmalte y antes de la pulpa. Pero lo importante, y ahí quiero empezar a recalcar, lo importante es que muchas veces hemos leído estos libros de embriología y de histología,
y por una ceguera paradigmática entendemos lo que queremos entender y nos olvidamos de otras cosas. En esos mismos libros nos encontramos que hablan de una red odontoblástica que nos permite empezar a sospechar de una comunicación que se pueden dar dentro de esos odontoblastos. Y profundizando un poco más y tratando de estudiar, nos encontramos con estos autores, Maglor, Kuhl, Romeas y Blaker, en donde se preguntan si es importante hablar más de un neurodontoblasto que un odontoblasto, y a mí me llamó mucho la atención eso, porque siempre, toda la vida había oído hablar era del odontoblasto como tal. Y empiezo a leer a estos autores y nos dice que los odontoblastos, aquí tenemos un diagrama y este es un corte histológico de esta célula, nos dice que es una célula del sistema sensorial. Y me empieza a llamar mucho la atención porque a mí toda la vida me enseñaron que solo producía dentina. ¿Y cómo así que es una célula del sistema sensorial? Entonces miremos qué dicen estos autores y qué explicaciones dan para sospechar que es una célula. Primero, en la dentina se han demostrado fibras nerviosas que no desaparecen luego de la sección sensitiva del quinto par. O sea que sospecha él que son fibras del neurovegetativo. Y ayer cuando estábamos oyendo al doctor Barov, nos hablaba de microcirculación. Hola, se nos olvidó que ese tejido pulpar tiene circulación. O lo sabíamos, pero no con las características y la visión paradigmática que hoy lo tenemos. Claro, aquí hay neurovegetativo. Entonces ellos seccionan estas fibras sensitivas que vienen del trigémino, que de pronto se pueden observar un poco en esta foto, levemente, pero queda otro tipo de sensibilidad, queda otro tipo de, diría yo, de comunicación con su entorno y con su contexto. Es decir, que empezamos a sospechar que el diente o esa célula odontoblástica empieza a tener dos tipos de sensibilidad. Una que viene de la raíz sensitiva del trigémino y otra que viene del simpático y del parasimpático. Pero sigo leyendo a estos autores y me encuentro con que esa célula responde obviamente ante los estímulos creando dentina, pero la asimila con células como aparecen en los acinos glandulares o en las vísceras. Y dice él, tal como las vísceras o las glándulas, el hecho de secretarse dentina nos hace pensar que vienen del neurovegetativo también. De hecho, el odontoblasto es una célula que viene de la cresta neural. Entonces no estamos lejos de estar en estos temas de la terapia neural. Su célula, su citoplasma se parece mucho a las células del tejido neural. Tiene gránulos, vesículas, mitocondrias y túbulos. Pero hay algo muy importante que se encuentra en que son ricos en microtúbulos. Y recuerden que nos enseñaron que los microtúbulos solo servían como soporte celular. Por eso no le dábamos mucha importancia. Su riqueza en microtúbulos es mayor que la de una fibra nerviosa intratubular en la dentina. Esto es una prolongación odontoblástica. Es el citoplasma que se eleva hacia distal de esa pulpa y empieza a liberar la sustancia que hoy sabemos que se llama dentina. Pues bien, esas células neuronales, esas células que vienen del trigémino, en forma espiralada se enroscan en esta prolongación odontoblástica y nos dicen, histológicamente se conoce como muy pobre en elementos celulares, pero muy rico en microtúbulos. Y hay que sospechar algo. Si tiene muchos microtúbulos fuera del soporte celular, tiene que empezar a ver otra situación diferente. Y aquí lo vemos. Este es el cuerpo del odontoblasto, la prolongación odontoblástica, y esta prolongación odontoblástica estaría llena de microtúbulos y microfilamentos. Entonces me llama la atención y empiezo a profundizarme un poco más en esa célula y empiezo a encontrar entonces los conceptos de citoesqueleto. Y por más revisiones que hago desde la fisiología, desde la histología, desde la neurología, solo encuentro una razón para que ese citoesqueleto exista y es el soporte. Es el que le da forma y estructura a las células. Pero nos encontramos con otras personas que de pronto tienen una visión paradigmática diferente, como Stuart Hameroff, médico anestesista en Estados Unidos, que ha estudiado muy bien el tema de los microtúbulos.
nos dice Hameroff, los microtúbulos son el sistema nervioso de la célula y procesan información interna para organizar el funcionamiento de cada célula y su interacción con otras. Yo vuelvo y traigo mi dientecito aquí al organismo y digo, bueno, y si se produce en otras células, también se puede producir en nuestras células del diente, en nuestro odontoblasto. Y nos sigue diciendo Hameroff, tienen un diseño tan complejo como un aparato informático. Y eso empieza a suceder en lo micro, en lo pequeño, en lo que no se ve. Sigue, en el relato es una entrevista que le hacen a Hameroff. Sigue diciendo Hameroff, funcionan como ordenadores cuánticos y a escala cuántica, entonces nos dice esta física que nos ha abierto un poco más los ojos, todo se conecta con todo. Estudios como los de John Bell, como los de John Bell y como los de Clauser y Aspect, que debaten mucho los estudios que había hecho Estin, Podolsky y Rosen en un momento dado, nos dicen que dos partículas se comportan como una, no importa lo alejados que ellas puedan estar. ¿Qué es estar cerca o qué es estar lejos? Sigue viniendo Elizabeth, no nos olvidemos de la paciente que es la protagonista de la charla. Entonces me dice que luego la terapia neural le dolió toda la boca y hubo un caos en todo ese maxilar, músculos de la masticación, pero que su encía dejó de doler. Hay una sensibilidad al comer cosas frías y calientes, pero eso ella ya venía con ese problema. Me ha dolido el índice de la mano. Importante. ¿Será que algo tiene que ver el índice con su boca? Pues claro, porque está sucediendo en ella. Entonces voy, como estaba diciendo Armini, como creemos muchos, a tocar, a palpar, y encuentro que hay un punto doloroso en ese dedo índice y pongo una pequeña papulita y la citamos en 8 días. A los 8 días viene y nos dice, el dolor del índice ha mejorado, y he mejorado bastante la sensibilidad de los dientes. ¿Para qué la sigo atendiendo? ¿Para qué voy a hacer una cavidad? ¿Para qué voy a hacer otra agresión en el diente si ella me está diciendo que está bien? Entonces decidimos que venga cuando ella necesita y viene al mes y medio cuando nos dice que se fue a hacer una profilaxis dental y luego eso volvió a doler sus dientes, volvieron a estar sensibles. No se puede negar, ¡ay! Aparecen esas bolitas otra vez debajo de la axila. No se puede negar la relación que hay entre el acto de tocar sus dientes con su cuerpo. Estamos pensando con Elizabeth en ese momento. Hago terapia neural en los dientes más sensibles y se cita a los 8 días. Pero mientras ella vuelve, sigamos viendo los microtúbulos y sumerjámonos para ver qué más nos están diciendo ellos. Y el Hameroff nos sigue ilustrando y nos dice, si miras dentro de una neurona, ves cientos de microtúbulos compuestos de algo así de 100 millones de subunidades de proteína tubulina. Podría decirse que estas neuronas están hechas solamente de microtúbulos. Y vuelvo y me pregunto, pues por algo las pusieron ahí. Cada conformación de la tubulina se corresponde con un estado cuántico y en conjunto cada microtúbulo de estos es capaz de procesar cuánticamente la información. Hameroff y Penrose suponen que la información física del contexto que está rodeando esas células, imaginémonos del odontoblasto, queda registrado cuánticamente en las tubulinas. Habrá memoria, entonces. ¿Qué pasa con el dedo de Elizabeth? Ese estímulo que se hace con procaína despierta esas memorias porque están quedando registradas cuánticamente. Y entonces Hameroff va a Europa, viene a Europa y se encuentra con Penrose porque sabe que él está haciendo otras investigaciones sobre la mente y la conciencia. Y los dos plantean que en los microtúbulos del citoesqueleto se pueden presentar una acción a distancia gracias a fenómenos de coherencia cuántica. ¿Qué quiere decir los fenómenos de coherencia cuántica? A escala cuántica, los componentes de un sistema se acoplan y actúan de manera conjunta. Es decir, que cada elemento del sistema puede afectar a los demás. 15 días después vuelve Elizabeth y nos dice que llegó con un dolor lumbar, un dolor que le había repetido hace 16 años. Recordó ese dolor, tuvo un accidente, me dice,
es el mismo dolor que tuve hace 16 años. Los dientes me están doliendo menos con los líquidos y he mejorado la masticación. Pues yo ¿qué hago? Voy y toco otra vez esa parte, esa espalda, ese segmento donde ella me está indicando que tiene el dolor y pongo unas pequeñas papulitas, no pongo más, no hago troncales, porque es solamente el palpar, la piel de Elizabeth, y pongo unas pequeñas pápulas y se cita de nuevo a los 8 días. Me pregunto, ¿hasta qué punto el recuerdo de esa lumbalgia, el dolor del hombro, el estado gripal en que llega Elizabeth son oscilaciones que afectan ese organismo holístico y que se manifiestan a través de sus dientes? Entonces pensamos que hay comportamientos globales gracias al comportamiento de partículas simples. Es decir, que estamos frente a sistemas holísticos de interacción, sistemas que se relacionan con otros subsistemas, en donde no hay límites, sino que hay fronteras. Entonces es posible esa intertransrelación que hay entre los elementos de ese sistema. Y dentro de ese sistema hay dientes, no los podemos seguir sacando. 4 meses después, vuelve Elizabeth. Vuelve Elizabeth diciendo que está muy bien, pero que le empieza otra vez el dolor del hombro, las mismas características, pero del lado contrario. He estado un poco estresada y desde el martes empezó el dolor en un premolar y fue aumentando hasta doler bastante. Pero con su mano empieza a hacer un recorrido. Me da el dolor en el premolar, llega hasta el canino, baja hacia los dientes inferiores y ahí sus articulaciones empiezan a verse afectadas. Cuando uno ha hecho algo de terapia neural, esto lo lleva a pensar en un ganglio estrellado. Y sobre todo si hemos estado investigando lo del neurovegetativo, lo del neurovegetativo es importante empezar a buscar esas respuestas a través del cuerpo de Elizabeth. Entonces, desde la razón, el odontoblasto tiene microtúbulos. Y esos microtúbulos le permiten relacionarse con su contexto, gracias a fenómenos de coherencia cuántica, desde la razón, desde la realidad que la razón nos está comentando. Entonces estamos frente a una nueva modalidad de comunicación o interacción celular, que no es ni bioquímica, ni electromagnética, ni gravitatoria, sino realizada mediante una modalidad a distancia que la física clásica todavía no nos podría explicar. Solamente se podría explicar esa modalidad a distancia gracias al funcionamiento del citoesqueleto y de los microtúbulos recurriendo a la cuántica, que nos permiten ver lo que no vemos, lo que no aparece en una radiografía, lo que no aparece en una escanografía, pero que el paciente lo siente y lo relaciona. Entonces estamos frente a una cosmología cuántica en la cual nosotros también estamos inmersos, en las cuales todos nuestros órganos, incluyendo los dientes, están inmersos porque hacemos parte de ese origen cuántico. Desde la razón también, el odontoblasto se puede relacionar no solo con fibras del sistema nervioso sensitivo, sino con fibras vegetativas, relacionándose y siendo parte de una red vegetativa. Entonces me pregunto, ¿cómo vamos a seguir pensando un diente alejado del contexto? ¿Cómo vamos a seguir haciendo una acción odontológica, tomar una fresa y tallar un diente indiscriminadamente sin pensar que ese diente está lleno de odontoblastos? Más o menos se calcula entre 19.000 y 43.000 odontoblastos por milímetro cúbico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tocando simpático, parasimpático y sistema nervioso sensitivo. Entonces hay una red sensitiva neurovegetativa, hay microtúbulos y comunicación a distancia. Para poder entonces empezar a entender ese análisis que hemos hecho, tenemos que empezar y nunca olvidarnos de las relaciones. Cuando hemos analizado y hemos desmenuzado, tenemos que volver a recoger como el desorden que hicimos y volverlo a juntar. Y eso se hace gracias a procesos de síntesis. Entonces, se analizó, pero nunca se dejó de relacionar. Las relaciones nos permiten hacer la síntesis porque nos permiten conectarnos con lo que no vemos, con algo muy importante que es la memoria ancestral.
Podemos hacer síntesis cuando recuperamos el corazón, como hablaban ayer Monse y José María. Cuando recuperamos lo subjetivo, es decir, creerle al paciente lo que está diciendo. Si me viene un paciente porque está con el dolor en los dientes, pero también tiene un dolor en el índice, eso es lo que ella está relacionando en su historia de vida, entonces le tenemos que creer lo subjetivo y el sentimiento. Para recuperar ese sentimiento que nos permite relacionarnos con el todo, necesitamos descongelar ese corazón. No es dividir el corazón de la razón, se necesitan el uno al otro. Porque estamos en un mundo tridimensional con una realidad creada desde nuestra realidad, desde nuestra dimensión, pero hay otras cosas que empiezan a surgir desde otros niveles. Recuperando el corazón, emergerá entonces un nuevo acto odontológico, un acto odontológico que no necesita tanta manipulación y tanta agresividad, y entendiendo esa historia de vida del paciente podemos actuar en otros niveles para que el diente de pronto pueda tener una respuesta diferente. 3 meses después vuelve Elizabeth y nos dice, ayer me hicieron una conización en el útero por la presencia del virus del papiloma humano y la muelita empezó a doler. Y lo que nos dice Elizabeth es, definitivamente los dolores del cuerpo se reflejan en mis dientes. Entonces, nos está enseñando y gracias a esa enseñanza, Elizabeth, tenemos que empezar a hacer síntesis. ¿Dale? Tenemos que empezar a hacer síntesis y entonces en una sinfonía de imágenes, de colores y de música, el diente se reencuentra con su esencia, con su patrón de organización y exige ser reconocido nuevamente como parte del todo.
Gracias. Perdón. Es que antes de acabar, quería rendirle un homenaje a Elizabeth, porque gracias a las Elizabeths que han estado desde ayer, hoy y seguramente mañana, es que podemos hacer terapia neural y es que podemos hacer odontología neurofocal. Entonces los pacientes se merecen el aplauso más grande del mundo porque es la razón de ser de nosotros. Muchas gracias.